el día domingo estábamos platicando con Jaime. Y le digo yo a Jaime, ven Jaime, el hermano Felia casi se está predicando todo lo que va a decir el martes. Así es que el martes lo que les voy a decir es lo que predicó el hermano Felia. Así es que es lo mismo. Como dicen en inglés, copy-paste. Pero voy a tratar, tal vez no va a ser tan elocuente ni las mismas palabras, pero por ahí vamos. El hermano Felia el día domingo, a los que estuvieron o no estuvieron, recuerdan, estaba hablando de la burrita y Balán. Y el punto de la prédica de que estaba hablando ella, casi similar a lo que estoy diciendo, es que al final siempre uno produce palabras. A veces nosotros palabras buenas y palabras malas. Resulta que Balán nunca pudo tampoco, ¿verdad?, decir las palabras de maldición hacia el pueblo de Israel. Y esto es porque Dios, de verdad que cualquier palabra que sale de nuestra boca, Dios la toma en serio. Es algo de verdad que para Él significa algo. Bueno, pues sin más preámbulos, yo le titulé a este pequeño mensaje, o charla, o prédica, como se le llame, le puse: tus palabras producen vida o muerte. A veces se oye como un poco duro, pero es en realidad de que, verdad, que todo lo que hablamos siempre tiene un efecto. A veces no lo creemos, no lo vemos, pero lo tiene. Pues pueden abrir sus Biblias, la vamos a leer un proverbio 18:21. Cuando lo tengan me dicen amén. Es cortito. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hasta ahí. Se oye cortito, pero tiene un impacto y un poder que si la meditamos muy bien, dice, el poder de la lengua, o sea, tiene poder, y tarde o temprano comeremos de esos frutos. A veces nosotros lo que sembramos, como dice la ley de la siembra y la cosecha, tarde o temprano cosecharemos de ella. Yo antes escuchaba una canción que me la recuerdo de un poeta, tal vez han escuchado de ella, un poeta guatemalteco, y donde dice una canción que dice: Jesús es verbo, no sustantivo. Y en una de sus líneas, Ricardo Arjona, por si no lo saben, en una de sus líneas dice él: en el barrio donde él vivía había una señora muy religiosa y se llamaba Doña Carlota, pero que él le ponchó más de 100 pelotas. Y dice uno, wow, pues yo les preguntara a ustedes, ¿y a qué va con esto? Bueno, pues a veces en la vida hay muchas personas religiosas que a veces lo que somos, vamos a la iglesia, pero no hay un cambio en sí en nuestras vidas. A veces el exterior, a veces hay personas mejores éticamente hablando que uno mismo. Entonces, por ejemplo, esa señora religiosa, entre comillas, pero que decía a los muchachos que le ponchaban sus pelotas. Entonces yo les preguntaría a ustedes, poniéndolo en paréntesis, digamos chismosos, ¿ustedes conocen a alguien chismoso en su vida? Sí. Y no volteen a ver a su lado nadie, por favor, disimulen. Yo creo que todos. ¿O seré yo? O a veces uno mismo, si no descubren a nadie, a veces puede ser uno mismo. Miren, yo no vivo en ningún barrio, ya le llamamos Cantón. Allá donde yo vivía, también había una señora, Doña Carlota, ¿no?, que se llamaba señora Delmira. Esa señora, si te veía hablando con alguien, dalo por seguro que sé que te vio con alguien, te besó, te vas a acostar, él te exageraba. Y ese es el chisme. El chisme es hablar algo a medias o exagerar de algo. Y a veces esto daña a las personas y a veces uno no lo ve. A veces, como dice el texto que leímos, tarde o temprano nosotros cosechamos de ese fruto. Muchas veces esas personas, yo al principio de esa señora yo ni la conocía que era así, pero me dijeron una vez mis amigos, ten cuidado, mira, cuidado lo que dice, lo que habla, porque ella es bien, está teniendo una lengua. Y sí, muchas veces vamos con eso de que muchas veces nos ganamos la reputación. Tarde o temprano estamos cosechando reputación negativa por nuestra forma de ser. Miren, hay un proverbio que dice, Proverbio 18:8, dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Muchos dicen, no, pues yo no soy chismoso, pero como dicen por ahí, el chisme no me gusta, pero me entretiene, les encanta escuchar. Pero repito,
se ve delicioso, ve que no afecta a nadie. Dice, es un pequeño chismecito. Contame, voy a orar por aquella persona, cuéntame qué pasó, cuéntame detalles, para así orar por ese detalle. Y a veces uno quiere saber más, pero ese es el espíritu de chisme que a veces uno tiene dentro. Les voy a contar una pequeña anécdota o parábola o historia. Dicen que una vez en una escuela había una niña que levantó un chisme a una compañerita de la escuela y que dijo que se había acostado con su novio y que la muchacha quedó embarazada y se regó la bulla en toda la escuela. Llegó a oídos de la maestra y la maestra le trajo, vamos a ponerle a la muchacha María. Dijo, María, ¿puedes venir? Y le dijo, sí, ¿qué pasó? Hazme un favor, dijo, ve a la cocina y tráeme un vaso con agua, un vaso de vidrio. Fue la muchachita y trajo un vaso de vidrio, la que levantó el chisme. Entonces viene la maestra, agarra el vaso con agua y lo arroja en el piso. Y le digo, María, hazme un favor, recoge el agua, por favor. Y le digo, ¿cómo, maestra? ¿Cómo? Le digo, pues agarra un trapo, una toalla, recógelo y vuelve a echar al vaso. La muchacha obedientemente hizo lo que le pidió a la maestra. El vaso quedó medio lleno, todo sucio. Y le dijo, ¿sabes qué significa esto? Le dijo, no, maestra. Así queda a veces la integridad o la reputación de las personas cuando tú hablas de alguien. Al principio la integridad de la persona puede estar limpia, puede estar sana, pero cuando empiezas a levantar un chisme que no es verdad, es lo que haces, lo dejas sucio, lo dejas, ya no queda igual, la persona queda herida, queda lastimada y muchas veces una reputación que a veces es casi imposible, humanamente hablando, de limpiar. Lo único que puede limpiarte a veces es Dios. Pero la muchacha entendió de que aunque ella quisiera remediar el problema, ya no lo iba a poder hacer. Miren, dice otro proverbio, capítulo 13, versículo 22. Del fruto de la boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallarán el mal. Si tú haces bien, te irá bien. Estamos hablando de la lengua, de lo que produce, de lo que hables, te irá bien. Y del que hace mal, también debe ir mal. Y dicen, pues, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Cómo así? Miren, no se trata de que vamos a andar proclamando cosas positivas y como si sabes qué. Yo estoy bien fregado, tengo dinero, estoy pobre, y ya solo porque estés diciendo eso te va a llegar un cheque a tu casa. Dios puede obrar misteriosamente, pero no es de que vas a andar diciendo cosas al azar, solo positivas, sino que se trata de qué tú crees, qué produce de tu boca. Decir un ejemplo, si tú tienes dinero, si Dios proveerá. Por fe yo creo que Dios va a surtir, Dios va a proveer mi necesidad. Por ejemplo, si no tienes trabajo, ¿qué sale de tu boca? Dios mío, tú sabes mi necesidad, tú sabes que no tengo trabajo, pero yo creo en fe de que tú suplirás. Lo que nosotros decimos, sea para bien o sea para mal, tarde o temprano cosecharemos eso, e incluso negativamente. Yo conozco personas que uno les pregunta, oye, ¿cómo estás? Incluso cristianos, no, hermano, si supieras, estoy bien fregado, no me va bien. Los ves un mes después, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? No, igual, no me ha ido nada bien. E incluso personas, digamos, al extranjero, les hablas por teléfono, oye, ¿cómo estás? No, dice, aquí no para de llover, puras inundaciones. Les hablas otra vez, diferente. Mucho sol, no hay seca, no seco, todo, no llueve. Nunca están satisfechos. O que estoy enfermo. Siempre hay un achaque de algo. Nunca un ser humano está satisfecho. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Muchas veces atraemos esa calamidad con nuestra boca. No lo digo yo, el mismo proverbio que hemos leído lo dice. Parece mentira, pero tarde o temprano eso te alcanzará. Como dicen, a veces cuando hablamos tenemos que ser prudentes, a veces tenemos que hablar más y escuchar, no, hablar menos y escuchar más. Muchas veces nosotros hablamos y no pensamos que lo que decimos muchas veces es incorrecto. No sé si alguien quiere leer Santiago 3, del 2 al 6, por favor.
Siempre, hermanos, es muy importante meditar de verdad en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Hablar con Santiago, capítulo 3, del 2 al 6. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de ordenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la lengua de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un libro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ven hasta ahí. Gracias, Jeffrey. Como ven, como dice el apóstol Santiago en su carta, todos fallamos en eso. Yo les preguntara a ustedes ahorita, ¿ustedes alguna vez en la iglesia, digamos que somos el templo de Dios, somos santos aquí, alguna vez creen que alguien ha chismeado o alguien ha murmurado hablando de alguien? Yo creo que la mayoría tal vez. Algunos dicen, pues, viste la alabanza, como que estuvo muy larga hoy, o esas canciones como que ni me las sé, como que deben de actualizarse, etcétera, etcétera. Muchas veces uno dice, ay, qué prédica más larga, Dios mío, como que tiene que mejorar la prédica, hacerla más corta. Indirectamente muchas veces nosotros criticamos y chismeamos, como se le dice. Y como dice Santiago, ustedes si alguna vez han montado a caballo, pues era un caballo muy grande, pero con ese freno ustedes lo pueden hacer a la izquierda, a la derecha. Si saben jinetear, cualquier caballo pueden dominar con un freno en la boca. Si no, los va a llevar a perder a un monte. Pero los caballos tienen ese freno, igual los barcos. Un pequeño timón ustedes pueden hacer para donde sea, un carro. Pero a veces nosotros como seres humanos, a veces no tenemos ese freno espiritual. A veces hablamos sin límites, sin nada que nos detenga. Y a veces, entre esas palabras, también quiero tocar otro pequeño texto, que es la lengua en forma de personas negativas o personas positivas. ¿Saben? Como saben mucho, mi hijo juega béisbol, mi hijo Elías. Y a veces cuando estamos en el parque, inmediatamente vemos, a mí me pasa, yo he sido uno de ellos, número uno. Veo un montón de güeritos altos, yo digo, estos son hijos de Goliat, ya perdimos, ya seguro, ya no ganamos, ya lo doy por perdido. Muchas veces nosotros producimos negatividad, gracias a Dios que no me oyen ellos porque están allá adentro, pero muchas veces cuando uno produce esa incertidumbre o esa negatividad, a veces se lo transmites alrededor de las personas. Y tú dices, lo que tú dices tiene un efecto. Y a veces los otros ya empiezan los otros papás, no, así no vamos a perder. Y por lo regular, la minoría es la única positiva. Tal vez una señora entre 10 o 20 que estamos ahí, dice, hay que ser positivo, sí vamos a ganar, sí se puede. Cuando lo ven casi es imposible. Y repito, tus palabras tienen poder, tus palabras tienen efecto, sea positivo, sea negativo. Y sí podemos perder los juegos, pero a veces ganamos, aunque lo vean grandotes, porque no se trata de tamaño, sino se trata de calidad, lo que es en el deporte. Y aquí, espiritualmente, no sé cuáles sean los tamaños de problemas que tengamos, se trata de quién tienes a tu lado, que es la que te marca la diferencia. Y hablando de lo mismo como de lo de Elías, les quiero contar una pequeña Biblia, voy a parafasear, la pueden leer en su casa, está en 1 Samuel capítulo 17, donde Goliat dice la Biblia que él salía a retar al pueblo de Israel o al ejército de Israel durante 40 días, todas las mañanas, y se burlaba de ellos y les decía, saquen uno para que peleen conmigo, y si ustedes ganan, pues nosotros vamos a ser sus esclavos. Y al contrario lo opuesto, si el pueblo, ustedes creen que esas palabras no hieren, a veces tocan el corazón, destrozan corazones. A veces, como yo escribí aquí, muchas veces con nuestras palabras en un momento
puede destruir lo que has criado, desarrollado en toda una vida. En un momento de locura de tus palabras, destruyes lo que has hecho en 10, 15, 20 años. Y se acaba. Todo por no medir las palabras. Tus palabras son esenciales. Recuerda que ante todo eres hijo de Dios. Y tú tienes que ser ejemplo afuera. Lo que digas, lo que hagas, tú estás siendo evaluado. Olvídate solo de la gente. Dios mismo te está evaluando cómo tú vives, cómo tú hablas. Dice Santiago, voy a avanzar porque estoy contra mucho el tiempo, pero dice Santiago capítulo 3, 11, pues acaso brota de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Muchas veces nosotros hacemos eso, pero no es posible. De una fuente o es amarga o es dulce, pero no puede ser las dos cosas, dice Santiago. Pero muchas veces nosotros venimos aquí, hermano, que Dios lo bendiga, gloria a Dios, hermanita, que Dios la bendiga, pero llegamos a nuestra casa, somos unos ogros, somos bien déspotas para hablar. ¿Acaso podemos ser amargos y dulces a la vez? Sí podemos, pero no es lo que Dios quiere que seamos. Dios quiere que seamos íntegros, de una sola cara. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Tenemos que meditar, tenemos que pensar cualquier cosa que digamos. Les iba a contar una reflexión, pero casi estoy contra el tiempo. No sé si la quieren escuchar, de las mujeres chismosas. Pero miren, estamos en tiempos bien difíciles. Voy a terminar con esto. Estamos en tiempos bien críticos que todos somos alcanzados. Y ahorita afuera sé que se vive una atmósfera de temor, de incertidumbre, de miedo, y que muchas veces nosotros decimos, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Recuerden que Dios siempre tiene el control de todo. Y como dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús siempre va a tener el control de todo. Mire, hay ahorita mucha incertidumbre en el mundo. En Estados Unidos hay mucha incertidumbre. Y el pueblo hispano, más que todo, parece que están en cacerías contra uno. Y hay un temor, un miedo, que yo le hablo, por ejemplo, a una tía y me dice, no puedo hablar ni de eso. Llega a un punto de una psicosis. Creen que los van hasta escuchar la voz. Y la gente está llegando a depresión. Muchas personas no quieren ir ni a los trabajos, de verdad. Pero yo les invito que creamos en un Dios de poder, más de las circunstancias que vemos. Porque la fe va más allá de lo que tú ves. No tiene que ver nada con un estatus migratorio que tú te sientes más seguro porque tengas o no tengas papel. No se trata de fe es creer porque yo estoy económicamente bien, a mí no me pasa nada, o porque estés emocionalmente con tu pareja bien. Miren, tenemos que creer más allá. Dice, esa paz que Dios te da no viene de lo exterior, no viene de lo externo. La paz que Dios te da viene de tu corazón para afuera. Y quién sabe si Dios nos ha levantado en estos tiempos para que nosotros demos palabras de ánimo, palabras de vida a otras personas en estos tiempos tan críticos. Yo personalmente tengo familia, tengo amigos, tengo todos que también sufren ese miedo y que me afectan directa e indirectamente, a todos nos afectan. Pero Dios te ha puesto hoy para que le digas, hay esperanza, hay promesas, hay textos bíblicos donde la palabra de Dios no miente, dice, yo estaré contigo. Anoté unas cuantas donde dice Dios en su Salmo 91, por ejemplo, el versículo 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El versículo 4 también dice, con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. El versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará, no te pasará nada. Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Miren, al Dios que tú y yo le servimos es más poderoso que Donald Trump. El Dios que tú y yo le servimos, decláralo con palabras, es más poderoso que ICE. El Dios que tú y yo le servimos es más poderoso que la Guardia Nacional. Y Él está donde sea que tú estés y te cuida. Tenemos que creer de que Dios de verdad te ama tanto que, como dice la misma palabra,
te tiene en sus manos, incluso esculpido en la palma de sus manos. Y Jesús dijo, el que Dios me dio, el que mi Padre me dio, nadie lo arrebata de mi mano. ¿Recuerdan la historia de Job? El diablo quería tentarlo, pero no podía, mientras Dios no se lo permitió. Nada pasa si Dios no lo permite. Y ahorita yo digo que yo les diría, sigan orando, sigan pidiéndole a Dios por cada uno de las personas emigrantes de este país, por aquellos que ya fueron deportados, por aquellos que sufren ahorita en el lugar donde están, en sus cárceles. Pídanle a Dios que tome misericordia, que tome el control, porque Dios al final nunca lo ha perdido. Jamás ha perdido el control. Él tiene el control y seguirá teniéndolo. Porque en medio de las circunstancias Dios seguirá siendo Dios. Él es infalible. Él no cambia. Así es que oren y para que cuando puedan descansar digan, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tus palabras tienen que ser palabras positivas, palabras de bien, palabras que cambien, que animen a otra persona. Yo sé que hay muchas personas ahorita que ustedes conocen, que están pasando por la misma situación. Pero díganme, tenemos a un Dios más poderoso que cualquier circunstancia que estén viviendo. Pero créelo, vívelo. Y es un corto mensaje, pero es todo por el día de hoy, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde y que cada palabra que salga sea siempre para glorificar el nombre del Señor. Amén. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y tan traumante para el ejército de Israel que ellos no sabían qué solución tomar. Muchas veces nos vemos en esas encrucijadas nosotros también. No sé cuál sea tu gigante. A veces yo tengo mi propio gigante y muchas veces decimos, ¿qué hago? ¿Qué tomo? ¿Cómo le voy a hacer de este problema? ¿Cómo derribo este gigante? Pues ellos no sabían qué hacer, pero Dios siempre levanta personas, siempre tiene ungidos. Hubo un muchachito de apenas 17 años, ¿se cree? Ungido por Dios mismo, llegó y cambió esa atmósfera, cambió ese entorno y esas palabras de miedo, de incertidumbre, de temor que tenía el pueblo, los cambió por palabras de esperanza, palabras de gozo, palabras de fe. Y dijo, yo pelearé por un gigante. Parecía una locura, pero repito, no importa el tamaño, sino quién está a tu lado. Amén. Entonces, él empezó y el filisteo se mofaba, pero se mofaba porque él se jactaba de su tamaño, se jactaba de su poderío, él hablaba de sí mismo, de su fuerza física. Pero cuando David llegó, él, para comenzar, no quiso pelear solo por el regalo o el premio, que era un premio muy bueno en ese tiempo, pues se iba a casar con la hija del rey. A la vez también no iba a pagar sus impuestos. Y entonces pues dijo, bueno, pero no lo hacía por eso. Él lo hacía por glorificar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios estaba siendo pisoteado por un filisteo. Entonces le dijo, filisteo incircunciso, dice, hoy mismo Dios mismo me enterrará tu cabeza y las aves del campo comerán de ellas. Así es, aleluya. Le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Amén, así es. Él desvió su atención, él no dijo, mira quién soy yo, mira yo te voy a dar. Él dio la gloria a Dios. Así es. Él dio la gloria al que sabía que era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Miren, a veces vamos a ver cosas imposibles, pero como digo, David, su fe no estaba puesta simplemente en una fe ficticia o una fe vana. Él tenía una fe que él iba a pelear con seguridad. Él tenía una fe que él sabía que la victoria estaba ganada. Porque él tenía su fe, como digo, en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él sabía que ya estaba ganado desde antes. Amén. Miren, la fe, como dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo siempre a veces me he tocado manejar en tiempos de nieve y siempre que manejo nieblina, yo digo, esto es como la fe casi, para darles un ejemplo figurado. Me he tocado manejar por un buen trecho y no veo nada, pero yo sé que voy a llegar al otro lado. Y yo digo, pues eso no es fe. No, yo sé que voy a llegar al otro lado, tengo la convicción que voy a llegar al otro lado. Y así a veces la fe, muchas veces va a haber pruebas, cosas difíciles en nuestras vidas.
y Dios te dará la victoria. David fue victorioso. David ganó esa batalla. Y dicho como lo dijo, le entregó la cabeza, lo mató y le dio la victoria. Porque él tenía la fe y la certeza que iba a ganar desde antes. Él estaba seguro que él iba a ganar. Mire, la fe, como yo digo, la fe junto con tus palabras tienen que ir de la mano. Tú no puedes decir, oh, yo voy a declarar que yo voy a estar bien. Oh, yo voy a declarar que económicamente voy a mejorar. Si tú no tienes fe y tú no declaras tus palabras, es muy difícil. Estas dos cosas tienen que estar enlazadas, tienen que estar juntas. Lo que tú declares, dilo en fe creyendo. Porque la palabra de Dios dice, todo lo que pidas se te dará. Amén. Pero recuerden, tiene que ser también para glorificar el nombre de Dios. Pero si es para nuestros propios gustos o deleites, pues también hay que ser prudente cuando pedimos. Porque pedimos y pedimos más muchas veces. Pero el pedir todo es con la boca. Jesucristo mismo dijo, si tuvieras fe y tú le dirías a ese monte, arráncate y échate a la mar, se echaría. Tú tienes que declarar cosas, tú tienes que decir cosas con tu palabra. Y esa fe también va a tener ese fruto, pero tienes que creerlo. Si se fijan, Jesucristo con sus palabras, ¿cuántos milagros hizo? Por ejemplo, le decía a Lázaro, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro resucitó. Talita cumia, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña resucitó. Él declaró con sus palabras porque él creía que eso iba a suceder. Amén. Lo que tú declares y lo creas, créemelo, porque yo lo creo con todo mi corazón. Tiene poder tu palabra, tiene poder. Pero muchas veces creemos a medias un poquito. Si tú no lo declaras, si tú no lo crees, no pasará. Pero si tú lo declaras y lo creas, créemelo, tenemos un Dios más poderoso de lo que te imaginas. Aleluya. Así es. Vemos la historia del centurión, hombre de fe. ¿Qué le dijo a Jesús? Maestro, no soy digno que entres en mi casa, pero declara la palabra, para parafasear, declara la palabra y será hecho. Jesús nomás tenía que hablar a distancia y el milagro iba a suceder. ¿Por qué? Como lo hizo con su palabra. Ese hombre declaró con su palabra, tú eres Dios, tú tienes el poder. Él lo declaró y lo creyó. Todo tiene que ver con lo que declares, lo que creas y si tienes la convicción. El siervo del centurión fue sano a distancia con la palabra nomás. Miren, palabra repito y vuelvo a repetir porque es importante, tiene poder. También le pasó a Moisés, hablando del positivismo y del negativismo. Moisés, en el libro de Números, capítulo 13, versículo 27, cuenta la narrativa que él envió 12 espías, uno por cada tribu, a poder explorar la famosa tierra prometida que Dios les iba a dar. Fueron y efectivamente era una tierra fértil, había leche y miel, como se dice, como dijo el hermano Feli el domingo, las frutas eran gigantes, las uvas eran grandes que hasta les costaba cargarlas, felices. Pero resulta que cuando llegaron al campamento, ahí empezaron los miedos o infundir lo que es el temor. Las 10 de ellos empezaron a ser negativos. Los 12 vieron lo mismo, la misma tierra, la misma fructividad, próspera la tierra, pero 10 de ellos lo que vieron es obstáculos, lo que vieron es miedo y empezaron a decir, no vamos a poder, allí hay gigantes, allí hay unas murallas imposibles, nosotros con nuestras armas fuéramos incapaces de ganarles, no podemos. ¿Qué pasó? Todo el pueblo fue infundido con ese temor, ese mismo miedo, esa incertidumbre, que efectivamente solo 2 de ellos, que es Caleb y Josué, fueron los únicos positivos que dijeron, sí podemos, vamos ahorita mismo y conquistémosla, sí se puede. Allí hay leche y miel y vamos a poder porque Dios es más poderoso, es Dios de los ejércitos, sí podemos. Pero como era minoría, ¿qué sucedió? La mayoría del pueblo decayó. La mayoría del pueblo vio cosas imposibles y dijeron, no se puede. Resulta que por la dureza del corazón, incluido hasta Moisés, que no fue uno de esos 12, pero todos los que eran mayores de edad murieron en este desierto, no tuvieron la dicha de ver esa tierra prometida. Pero gracias a que sí fueron positivos, Caleb
y Josué sí pudieron entrar a esa tierra prometida. Ellos sí entraron. Como repetimos al principio, tus palabras tarde o temprano darán fruto y tarde o temprano las comerás. Nosotros creemos que muchas veces van a pasar desapercibidas, pero dice que al final de los días toda palabra será juzgada. Toda. Quiero hablarles un poco también de la niñez, hablando de otro tópico de la misma lengua. Si saben, hay muchas culturas donde cuando empezamos a crecer, como ejemplo mi pueblo donde crecemos, muchas veces crecemos entre gritos, entre malas palabras, y a veces es como algo normal y común, porque muchas veces así se nos ha enseñado, y muchas veces hay palabras de que marcan vidas, palabras que hieren, y que muchas veces las personas jamás vuelven a ser igual, o que las marcan para siempre, para toda la vida. Palabras como, no sé si ustedes llegaron a escuchar algún hogar, yo vi muchos, que dicen, sos un tonto, no sirves para nada, nunca vas a aprender. Aprender de Julanito, aprender de Miguelito, haciendo las comparaciones, aprender de Julanito, aprender de Miguelito, ese sí es buen niño, ese sí es educado. O la clásica que a veces a mí me la decían, cuando los tontos llegaron, pues ya estabas en primera fila, sos el más tonto de todos. Y a veces parece divertido, pero yo digo wow, sí soy tonto, sí soy tonto, sí soy tonto. Y a veces uno tiende a creerlo. No quiero usar otras palabras por donde estoy, pero dicen, las palabras dicen, que uno es un tarado que no aprende jamás. Llega un punto en tu vida que vas creciendo con esas palabras y te vuelve un patrón. Terminas creyéndolo. Dices, no, pues no sirvo. Se te da una oportunidad de trabajo, no, eso no es para mí. No soy capaz suficiente para hacerlo. Muchas veces esas palabras te marcan. No digo que marca al 100% todo el mundo, hay personas que no las hacen ni cosquillas, pero hay personas que sí son afectadas dependiendo de esas palabras que han sido criados desde niños. En mi cantón era común, no te hablaban de una palabra bonita, era una mala, incluso tu papá, o sea, era normal que tu papá, tu abuela te insultaran y ven para acá tal por cual, es normal, pero muchas veces esas palabras te empiezan a llenar de odio, de rencor, te empiezan a marcar a veces en esa tu forma de vivir y creces a veces con incertidumbre, que dices tú, pues, autoestima baja, y dices tú, ¿qué va a pasar? Si soy, no soy así. Y muchas veces esas cosas también después llegan a los matrimonios, llegan a los hogares, porque esos niños tarde o temprano van a ser papás. Miren, si ustedes tienen la oportunidad ahorita de criar a sus hijos, cambiemos esas palabras negativas por palabras positivas. En vez de decirles esas groserías o cualquier insulto, usemos palabras de afirmación, palabras que le diga, hijo, yo te amo, hijo, eres un campeón, hijo, si hoy no perdiste, mañana vas a poder, hijo, si hoy no cualquier cosa puedes contar conmigo, hijo, para la próxima saldrá. Usa palabras de afirmación, donde ellos sientan, wow, mi papá sí me quiere, mi papá sí está a mi lado, porque toda palabra, créame, esas palabras por muy pequeñas que sean, van marcando a las personas. Y volviendo a lo mismo de los matrimonios, hay hogares que también hay mucho conflicto y muchos pleitos entre las parejas o esposas y esposos. ¿Alguna vez ustedes han peleado, les preguntaría, o han discutido en sus hogares? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Yo creo que la mayoría. Permítame 5 minutos entrar a esto. ¿Lo dice al tanteo o sabe algo? Por ahí voy al tanteo. Miren, el sabio Salomón escribió otro proverbio. Proverbio 21:19. Dice, es mejor vivir en el desierto que con una mujer peleonera. Un poco fuerte, lo repito despacito. Proverbio 21:19, tomen nota. Es mejor vivir en el desierto que con una mujer peleonera. ¿Quién dice, se apagaron los amenes? Se acabaron. Se acabaron los gloria a Dios. Pero yo no sé si Salomón tenía alguna hispana de vecina o estaba haciendo
lleno del Espíritu Santo y hablaba para el futuro, o hablaba Viene la tanteo. respuesta. Pues no sabemos si su esposa también era media gritona, no lo sabemos. Puede que estaba hablando por sí mismo. Bueno, tenía alrededor de 1000. Puede que una de ellas era así. Imagínense, o sea, su conflicto no era porque era una, sino Pero que eran 1000. personalmente, Dice la hermana Claudia que si le compra su camello de una vez. personalmente, yo creo que eso no aplica de verdad solo para las mujeres, también aplica para el hombre. También aplica para el hombre. Voy por otro lado. Porque hay hogares también bastante disfuncionales. Que ves a una casa, yo porque ya ves un cantón, ustedes pasaban entre calles y podían ir a casa. Una gritadera, el hombre gritando, insultando a la mujer. Nadie se metía, pero era normal. Y yo creo que eso, como repetí aquella vez la última vez que prediqué de las raíces de amargura, esas niñez que acabo de hablar antes, crecemos a veces con esos patrones negativos que empezamos, sea tanto el hombre, sea tanto como la mujer, que muchas veces esas heridas, ese corazón no ha sido sanado. Y si tu corazón no ha sido sanado, tú vas a sacar para afuera eso que te va empezando a marcar desde niño y empiezas a insultar a tu esposa, y empiezas a insultar a tu esposo y empiezas a crear ambientes desagradables. Yo creo que el hogar debe ser un lugar de paz, un lugar de armonía, donde vienes cansado de trabajar y lo que quieres es refugiarte, un lugar que tengas seguridad, tranquilidad, descanso. Pero muchas veces se vuelve lugares ásperos, lugares duros de sobrellevar. Y cuando pelean, miren, cuando pelean, no peleen por la otra persona. Como yo estamos hablando en la reunión de caballeros, nunca se apaga el fuego con fuego. Lo que hace es que el fuego se vuelve más grande. Tenemos que ser prudentes y sabios. No significa que, pues, no vas a pelear, pero a veces cuando decimos palabras, muchas veces en un enojo, en una pelea, muchas veces herimos a la otra persona y tal vez tú dices, no quería decir eso, pero lo dijiste, salió de tu boca, tal vez no lo sentías, pero en el enojo uno dice cada tontería, que muchas veces herimos el corazón de nuestras esposas, o el corazón de nuestros esposos, los que son mujeres, viceversa. Y dice uno, no, pues, es que en el enojo dije eso, y a veces no lo puedes traer para atrás, y a veces ya te quedó. Y eres una mujer, mis hermanos, y se van a acordar el día, la hora y qué le dijiste. Tienen un calendario en sus mentes perfecto. Yo les digo, pidamos sabiduría a Dios, pidámosle entendimiento, que lo que salga sea prudente. Amén. Repito, no significa que no vamos a pelear, y tampoco significa que vamos a tener una pelea santa. Amantísima esposa, por favor, ven, vamos a hablar. No, te voy a unir con aceite para que se te quite eso. No significa eso, sino que Te voy a dar con la Biblia. te voy a dar con la Biblia en la cabeza porque te mete la palabra de Dios. No ese es el punto, sino que escoge palabras que no hieran. Sigamos con Proverbios. Proverbios 12:18, que dice acerca de eso. Escuchen lo que dice. En la traducción, lengua actual, no cualquier traducción, dice, el que habla sin pensar hiere como cuchillo, pero el que habla sabiamente sana la herida. Ojo, o sea, si hablamos sin pensar, muchas veces decimos cualquier locura. Y ya después dice, ay, perdóname, mi amor, ¿por qué te dije? A veces los hombres, y no hablo por mí mismo, hablo en general. Cualquier hombre puede decir cualquier cosa que a veces uno dice, yo soy el proveedor, yo soy el que tengo el dinero, aquí mando yo. Ajá. Hay hombres que tienen esos machismos. O la mujer. Yo he llegado a ver mujeres que yo digo, si hablan sin pensar, hieren al hombre también.